Hasta ahora hemos visto tres sesiones interesantes sobre sistemas fotovoltaicos conectados a red o sistemas fotovoltaicos on-grid, donde les he mostrado una metodología para el dimensionamiento de sistemas fotovoltaicos on-grid, cómo hacerlo, cómo calcular y además algunos de los componentes principales. En esta última sesión vamos a ver cómo hacer la conexión de un sistema fotovoltaico on-grid a la red. Y en especial qué elementos, qué conductores y qué protecciones debo considerar en un sistema fotovoltaico on-grid. Entonces, como ya sabemos, un sistema fotovoltaico on-grid tiene respaldo de la red eléctrica. ¿Y cómo está compuesto? ¿Cuáles son los componentes ya físicos que componen todo esto, aparte del inversor y aparte del arreglo fotovoltaico? Pues veamos un poco el diagrama mostrado aquí y veámoslo más a detalle. En este diagrama se muestra un sistema fotovoltaico, en este caso centralizado, es decir, hay un solo inversor. Y vemos todos los componentes que deben existir. En un sistema centralizado debe existir un combiner box. El combiner box se encarga de combinar, de poner en paralelo todos los strings del arreglo fotovoltaico. Vamos a ver a detalle el combiner box en la siguiente diapositiva, pero por ahora centrémonos en el diagrama completo. Si nos damos cuenta, después del generador del arreglo fotovoltaico, cada string tiene un fusible. Estos fusibles protegen de sobrecorrientes, ya que están en paralelo todos esos strings, y siempre se deben poner en los arreglos fotovoltaicos. En la siguiente slide vamos a ver cómo dimensionar ese fusible. Pero cuando llega en el combiner box, hay dos componentes principales: un interruptor de corriente directa y un protector contra sobrecorrientes. El interruptor de corriente directa es un disyuntor, es un seccionador que se encarga que sirve para abrir y separar el arreglo fotovoltaico del resto de la línea por diversos motivos, mantenimiento o incluso por fallas. Es prácticamente un interruptor termomagnético DC. Además, en este combiner box observamos que existe un protector contra sobretensiones. ¿Qué es un protector contra sobretensiones? Este se encarga de proteger contra sobretensiones que puedan ocurrir en el lado DC, en el lado del arreglo fotovoltaico, por ejemplo, por el impacto de un rayo, o también por variaciones en la red eléctrica. Entonces, en este caso, en el caso del combiner box, es más que todo por protecciones contra descargas atmosféricas, y siempre se deben poner para evitar que al producirse una sobretensión, esta se transmita hasta el inversor y lo dañe, o hasta la carga incluso. Entonces, el combiner box, en los casos de inversores centralizados, de sistemas fotovoltaicos on-grid centralizados, contiene un protector contra sobretensiones y un interruptor termomagnético de corriente directa. Volvamos a la imagen. Después del combiner box, la conexión se da hacia el inversor. El inversor pues transforma la corriente DC en corriente AC. Y de nuevo encontramos un interruptor termomagnético, pero en este caso AC, y un protector contra sobretensiones. En este caso, el protector contra sobretensiones ya protege más el inversor, no tanto de descargas atmosféricas, sino de sobretensiones en la carga en la red eléctrica debido a distorsiones en la red. Entonces, estas distorsiones en la red podrían, en algún caso, transmitir sobretensiones hasta el arreglo fotovoltaico o hasta el inversor, y es por eso que este protector contra sobretensiones es muy importante. Posteriormente hay un sistema de medición. El sistema de medición también se conoce como sistema de medición bidireccional. Un sistema de medición bidireccional lo que hace es medir, como su nombre lo dice, la energía en dos direcciones. Entonces mide tanto la energía que recibo de la red eléctrica como la energía que produzco, en caso de que pueda producir, porque está reglamentada la generación distribuida. Y un sistema fotovoltaico finalmente llega al tablero eléctrico de distribución. Este tablero eléctrico de distribución está también conectada a la carga y también llega la red eléctrica. Es decir, por un lado puedo proveer electricidad desde el sistema fotovoltaico o desde la red eléctrica como la carga de acuerdo a las condiciones de carga y a las condiciones de irradiancia. Esto es para un sistema centralizado. Ya hemos dicho que un sistema centralizado es un sistema fotovoltaico on-grid donde existe un solo inversor. Pero ¿qué pasa si existen varios inversores? Pues el funcionamiento y los diagramas son casi parecidos. Veámoslo más a detalle. En este caso, el combiner box es obviado porque tengo un solo string, y un solo string va directamente al inversor. Este es un sistema fotovoltaico on-grid multi-string. Entonces,
Los sobretensiones se deben instalar, pero generalmente ya vienen implementadas dentro del inversor. Esto es importante, la mayoría de inversores on-grid ya contienen muchas protecciones, en especial si son multi-string. Cuando son multi-string contienen los fusibles y contienen el protector contra sobretensiones del lado DC integrado al inversor on-grid. En realidad lo que tienes es un protector contra sobrecorrientes, algo que actúa similar a un fusible, y un protector contra sobretensiones DC. Entonces ya no es necesario instalar ni la protección contra sobretensiones ni los fusibles. Es por esto que los inversores multistream son más fáciles de instalar y de implementar, ya que requieren menos componentes externos. Volvemos a la imagen. En la imagen observamos que luego del inversor de transformar de corriente directa a corriente alterna, hay igualmente un interruptor termomagnético AC, un protector contra sobretensiones, un sistema de medición y un tablero eléctrico de distribución. Esto es exactamente igual al caso de un sistema centralizado. Pero, ¿cómo dimensiono cada uno de estos elementos? En el ejercicio de aplicación lo vamos a ver a detalle, pero mencionemos rápidamente cómo puedo dimensionar los principales sistemas de protección de un sistema fotovoltaico on-grid. Por ejemplo, empecemos con el fusible. El fusible lo que tiene como finalidad es evitar sobrecorrientes en cada uno de los strings y se utiliza solamente cuando pongo strings en paralelo y siempre que el número de strings en paralelo sea mayor a 2. Si yo pongo 2 strings en paralelo, no es necesario poner un fusible. Si pongo 3, sí. Entonces, siempre que haya más de 2 strings en paralelo, ya es necesario poner un fusible. ¿Y cómo dimensiono un fusible? Bueno, fusible se dimensiona con un parámetro denominado corriente nominal o corriente nominal del fusible. Y esta corriente nominal del fusible para un sistema fotovoltaico debe ser 1.25 por 1.25 por la corriente de cortocircuito del módulo fotovoltaico y en todo caso, ya que estos módulos están en serie, del string en total. Entonces, para dimensionar el fusible yo voy a igualar, o sea, la corriente que debo pedir, yo debo pedir un fusible, debo seleccionar un fusible con una corriente nominal igual a 1.25 por 1.25 por la corriente de cortocircuito del string. Y hay dos veces 1.25 porque uno es el factor de seguridad eléctrico y el otro se debe a que en algunos casos cuando se produzca una mayor irradiancia, por ejemplo en lugares con muy buen recurso solar, quizás también se produzca mayor corriente. Acordémonos que la corriente está directamente relacionada con la irradiancia en un arreglo fotovoltaico. Entonces, de esta manera, un fusible puede ser dimensionado para un sistema fotovoltaico. Luego, otro de los elementos es un interruptor DC. En este caso, el interruptor DC ya no va por cada string, sino va, en caso de sistemas centralizados, para todos los strings en paralelo. Entonces, este interruptor termomagnético es un dispositivo que actúa cuando circula una corriente superior a la nominal, a la corriente nominal del dispositivo y desconecta el circuito. Ponemos un interruptor termomagnético DC en el arreglo fotovoltaico para evitar sobrecorrientes, pero más que todo para permitir separar el arreglo fotovoltaico de todo el sistema cuando se requiera. ¿Cómo dimensiono el interruptor termomagnético? Bueno, el interruptor termomagnético tiene también una corriente nominal y para un sistema fotovoltaico debo seleccionar esta corriente nominal de la siguiente manera. Será igual a 1.25 por 1.25 por la corriente de cortocircuito, pero por la cantidad total de strings que tengo en paralelo. De esta manera es similar al dimensionamiento de un fusible, pero aquí considero la suma de todas las corrientes de los strings que están en paralelo, porque acordémonos, cuando tenemos strings en paralelo, las corrientes se suman. Finalmente, otro de los sistemas de protección importantes son el protector contra sobretensiones y contra descargas atmosféricas. Ya hemos dicho que estos protectores contra sobretensiones evitan sobretensiones transitorias que aparecen en las instalaciones fotovoltaicas debido a distintas condiciones, entre ellas impactos directos de rayo o de descargas atmosféricas, impactos directos y corrientes inducidas en las líneas de distribución, ya no en los módulos fotovoltaicos, pero quizás en la línea de distribución, o variaciones de la red por diversos motivos. Uno de ellos también impactos indirectos, por ejemplo, el rayo cae en otro lugar, pero induce
corrientes en el sistema. Entonces, todas estas sobretensiones se pueden dar en un sistema fotovoltaico y es importante que cuando se den, el sistema actúe con esta protección contra sobretensiones. ¿Cómo dimensiono un sistema, un dispositivo contra sobretensiones? Generalmente tiene una tensión nominal y yo voy a seleccionar un dispositivo de sobretensión de 1.25 por la tensión de cortocircuito, tensión de circuito abierta máxima de mi sistema. Acordémonos que la tensión de circuito abierto máxima que tiene el sistema es determinada por la normativa y por el inversor. Entonces, en este caso, por ejemplo, si fuera para residencial, mi tensión máxima que debe existir en el lado DC es de 600 voltios. Entonces mi dispositivo contra sobretensiones debe tener un valor nominal de 1.25 por 600 voltios. Otra de las protecciones ya en el lado AC es el interruptor termomagnético AC. Y este generalmente va después del inversor y antes de llegar al tablero de distribución, como lo vemos indicado en este diagrama de distribución de un sistema fotovoltaico on-grid. ¿Cómo dimensiono este interruptor AC, que también es un interruptor termomagnético? Pues un interruptor termomagnético AC también tiene un valor de corriente nominal y para un sistema fotovoltaico este valor de corriente nominal debe ser igual a 1.25 por la corriente de salida del inversor. La corriente de salida del inversor se puede hallar en la ficha técnica del inversor o la podemos calcular dividiendo la potencia de salida entre la tensión de salida del inversor y en caso de que sea trifásico la potencia de salida entre la corriente de salida entre la tensión de salida por raíz de 3. Allí vemos la fórmula más clara y veamos la detalle. Entonces la corriente del inversor para el caso de monofásico será la potencia de salida entre la tensión. Para el caso de trifásico, la potencia de salida entre raíz de 3 por la tensión. Y la corriente de mi interruptor termomagnético AC va a ser igual a 1.25 por la corriente de salida máxima del inversor. También existen protecciones contra sobretensiones en el lado AC que debo instalar debido a distorsiones en la red que me puedan aumentar la tensión. Y el dimensionamiento de estas protecciones es similar al dimensionamiento de las sobretensiones DC en el ejercicio de aplicación, y junto a este video hay un recurso adicional de cómo dimensionar cada protección para un sistema fotovoltaico on-grid. Aparte, encontrarás una plantilla y un archivo de Excel en donde muestro en donde puedes calcular automáticamente las protecciones requeridas a partir de las condiciones de carga y las condiciones de electricidad y demanda de energía requeridas. Finalmente, el último y el más importante, uno de los más importantes sistemas de protección en los sistemas fotovoltaicos es la puesta a tierra. La puesta a tierra sirve para proteger la vida de las personas, así que es muy importante. Lo que hace es evitar que se den corrientes de fuga, quizás hacia otros lugares, y es muy importante en cualquier sistema de utilización, en especial en los sistemas fotovoltaicos. Entonces todo sistema fotovoltaico, todo módulo fotovoltaico debe estar conectado y puesto a tierra, así como los inversores y cada uno de los elementos que compone un sistema fotovoltaico on-grid. Adjunto a este video, a esta última sesión, tienes una plantilla de cómo calcular las protecciones automáticamente, una guía completa sobre protecciones DC y AC para sistemas fotovoltaicos on-grid y un video interesante sobre Combiner Box, cómo está compuesto y dónde y qué componentes debe poseer un Combiner Box adecuado para un sistema fotovoltaico on-grid. Durante estas últimas 4 unidades hemos desarrollado una completa metodología para dimensionar sistemas fotovoltaicos tanto on-grid como off-grid y proveer los fundamentos y los conceptos claves en el diseño de sistemas fotovoltaicos. Espero que hayas aprendido durante cada una de las unidades nuevos conceptos, nuevo aprendizaje que te sirva para tu futura carrera como ingeniero de diseño de sistemas fotovoltaicos y como experto en energía solar. Yo fui tu relator durante todas estas unidades y conmigo será hasta el próximo curso, que espero sea ya diseño avanzado. No te olvides de revisar cada uno de los recursos adicionales que hemos preparado para ti, para que esta experiencia sea
de mucho aprendizaje y mucho conocimiento. Yo soy José Armando Gastelo y fue un gusto ser tu relator en todas estas sesiones. Muchas gracias.